Hola, ¿qué tal? En el siguiente video les mostraré cómo hacer la selección del conductor con un ejemplo muy sencillo, usando la siguiente fórmula, que nos dice que la corriente del conductor es igual a la corriente de la carga por el factor de carga sobre el factor de corrección por agrupamiento por el factor de corrección por temperatura, donde la corriente de la carga es la corriente que demanda el equipo conectado a la red. El factor de carga puede ser de 1.25 si la carga es continua y de 1 si la carga no es continua. Una carga es continua cuando está conectada más de 8 horas seguidas a la red. El factor de corrección por agrupamiento y el de temperatura están dados por las tablas 310-15 B3A y B2A. Y para que quede claro, aquí tenemos la tabla 310-15 B2A que nos da los factores de corrección por efecto de la temperatura, donde se nos indica que el aislante del conductor debe soportar 60 grados si este conduce 100 amperes o menos, y si conduce más de 100 amperes el aislante deberá de soportar 75 grados. Cabe destacar que la temperatura de 90 grados, si no me equivoco, se usa para conductores que conduzcan una cantidad de corriente igual o mayor a 1000 amperes. A continuación, tenemos la tabla 310-15 B3A, la cual nos dará el factor de corrección por agrupamiento y hace referencia a la cantidad de conductores portadores de corriente que irán en nuestra canalización. Y para que todo quede más claro, tenemos el siguiente ejemplo que dice lo siguiente: seleccionar el calibre conductor correspondiente para alimentar 10 computadoras de 250 watts con un factor de potencia de 0.9 en atraso, cuyo voltaje de alimentación es de 127 volts. Para solucionar este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es calcular la corriente nominal de nuestra carga con la siguiente fórmula, que nos dice que la corriente es igual a la potencia entre el voltaje por el factor de potencia. Entonces, sustituyendo en esta expresión, obtenemos que la corriente es igual a 250 watts, que es la potencia nominal que demanda cada computadora, por 10, que es el número total de computadoras, entre 127 por 0.9, lo que nos arroja un resultado de 21.87 amperes. Ahora, para calcular el calibre del conductor, yo voy a seleccionar un factor de carga igual a 1.25, ya que las computadoras por lo común son equipos que están encendidos más de 8 horas continuas, y el factor de corrección por temperatura para una temperatura ambiente de 21 a 25 grados, que es el promedio en aguas calientes, será de 1.08, como se muestra en la siguiente tabla. Y el factor de corrección por agrupamiento va a ser igual a 1, debido a lo que ya les explicaba hace un rato. Bueno, entonces, ya para finalizar y saber qué calibre seleccionar, sustituimos estos valores en la fórmula que les mostré al inicio del video, por lo que la corriente del conductor es igual a 21.87 amperes por 1.25 entre 1 por 1.08, dando un resultado de 25.3125 amperes. Y según la NOM 001-CD 2012 de la tabla 310-15B16, el calibre correspondiente a seleccionar para alimentar las cargas con un aislamiento tipo TW a 60 grados centígrados es el subrayado en rojo en la tabla, el cual es un calibre de cobre con un aislamiento TW a 60 grados centígrados de 5.25 milímetros cuadrados o 10 AWG. Y ya que para este caso yo no estoy considerando la corrección por armónicos, el calibre del neutro se selecciona un calibre menor al portador de corriente, con un recubrimiento TW a 60 grados centígrados de 3.31 milímetros cuadrados, que es el equivalente a 12 AWG. Y básicamente esto sería todo.